Sí, ¿ya? Bueno, la primera ponencia, el señor Santiago Sabugal, hablará del marco contextual y la razón del ser del almacenamiento del CO2, y es el presidente de la Plataforma Nacional de CO2 y también profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a la Facultad o la Escuela de Ingeniería Geológica de Barcelona por esta invitación. Y desde la Plataforma Española Tecnológica del CO2 no podíamos faltar a esta invitación de los alumnos de la Escuela de Ingeniería Geológica para explicar, además me parece muy bien el título de la ponencia, el marco contextual en el cual se mueve el almacenamiento de CO2, una futura actividad que de lleno va a afectar a la profesión que vais a tener o que vais a tener todos. Bueno, pues como decía, para mí es un honor el estar aquí y el contribuir a expandir el conocimiento de en qué marco nos movemos y por qué se va a hacer la captura y el almacenamiento de CO2, especialmente el almacenamiento de CO2, que es lo que os afecta a vosotros. Bueno, me gusta empezar con una cita de uno de los padres de la termodinámica, Ludwig Boltzmann, y este hombre ya decía en su día que la lucha de la vida es básicamente una competición por la energía disponible. Si analizáis un poco la historia, la lucha por la energía ha sido el origen de convulsiones a lo largo de la historia, de grandes migraciones cuando hubo periodos fríos, en la Edad Media y otras épocas hubo periodos fríos. La gente emigraba buscando energía, buscando el calor, buscando donde poder vivir, donde había energía, sol y buen clima, había vida. Y esto es un poco el contexto en el que el siglo XIX, Ludwig Boltzmann ya decía esto. Mucha otra gente lo dijo después, pero esta es una verdad. Vamos a ver un poco, como el título de la ponencia es Razón contextual del almacenamiento de CO2. Hablando del padre de la termodinámica, de uno de los padres de la termodinámica, vamos a lanzar con la segunda ley de la termodinámica. Y esta nos dice, como veis ahí, que el orden, en términos termodinámicos, el orden en términos sociales sería el progreso en un sistema abierto como es nuestra sociedad. Tiene un coste energético, es decir, si queremos mantener el orden en la vida, en cualquier cosa, tiene un coste energético. El que crea una persona, hay un libro muy bonito de este economista famoso que se llama Jeremy Rifkin, que se llama La economía del hidrógeno, que el final es catastrófico, porque este señor es muy propagandístico, pero tiene una introducción termodinámica muy bonito, y hay unos ejemplos, lo recomiendo que lo veáis, y dice, bueno, pues si un saltamontes, para que cree un saltamontes tiene que comer no sé cuántas toneladas de hierba. Pues si queremos comer truchas, tiene que comer no sé cuántas miles de saltamontes, y una persona que alimenta bases truchas tendría que destruir no sé cuántas truchas. Es decir, el orden, a medida que vamos en la escala animal, requiere la degradación y el consumo energético de grandes cantidades de otros sistemas más inferiores. Bueno, por lo que viene a decir el segundo principio de la termodinámica, si queremos tener orden, progreso, en términos sociales, necesitamos un aporte de energía en un sistema abierto como es nuestra sociedad. Si no hay energía, no hay progreso, lo sabemos todos. Las guerras, muchas, lo estamos viendo en los últimos años, son por la energía, evidentemente. Y el reto de la humanidad es llevar progreso, sobre todo, a las sociedades menos desarrolladas. Mantener y aumentar el progreso de las sociedades más desarrolladas como la nuestra y llevar el progreso a aquellas sociedades como gente, que hay 2.000 millones de personas todavía en el mundo que no tienen acceso a la energía eléctrica. Ahora bien, llevar este orden a nuevas sociedades, es decir, aumentar el progreso va a implicar el consumo de energía, de forma significativa. Y esto debemos de hacerlo sin dañar el orden general del planeta, es decir, sin afectar a nuestros usos y formas de vida, como sería si de forma masiva las sociedades menos desarrolladas tienen acceso al consumo de energía de combustibles fósiles, como hemos tenido los que hoy estamos desarrollados, alterando el clima del planeta. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué energía deberíamos utilizar? Si hasta ahora las sociedades desarrolladas han conseguido un orden, un progreso, consumiendo cantidades de energía de combustibles fósiles, para que, fundamentalmente basadas en carbón, gas y petróleo, para que las nuevas sociedades puedan conseguir ese orden, ese progreso, podrán seguir utilizando la misma energía
la energía como nosotros la hemos utilizando? ¿Quedará suficiente energía en forma de petróleo, carbón y gas para seguir consumiendo energía toda la vida, cientos de años? ¿Podrán las energías renovables que están irrumpiendo en el panorama energético actual permitir el progreso y tomar el relevo de los combustibles fósiles o suministrar esa energía que necesita la sociedad para aumentar el orden, aumentar el progreso? Las respuestas a estas preguntas pueden ser muy distintas según los colectivos a los que nos refiramos. Si le preguntamos a un colectivo ecologista, pues van a decir que las renovables, por supuesto que sí, toda la vida. Si le preguntáramos a los políticos, depende de lo que pintaran las elecciones. Desde una perspectiva técnica independiente como la que pretendo representar yo, que además de ser presidente de la plataforma estoy prejubilado, no tengo ninguna vinculación con una empresa, ya puedo hablar libremente sin estar vinculado con mi antigua empresa, pues yo creo que la solución viene por lo que voy a exponer ahora. En mi opinión, la sociedad debe migrar de los combustibles fósiles a las energías renovables. Pero esta migración, y luego vamos a analizar este párrafo punto por punto, esta migración ni es brusca, ni puede frenar el desarrollo de la humanidad, por lo que este proceso, que puede durar varias décadas, debe ir acompasado de actuaciones que eviten la alteración del orden del planeta. Es decir, no provoquemos un cambio climático que evite la alteración del orden del planeta, emitiendo gases de efecto invernadero. Ahora vamos a analizar cada una de estas palabras. ¿Deben migrar de los combustibles fósiles a las energías renovables? Sí. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles tienen fecha de caducidad. A pesar de que algunos, como el carbón, pues hay reservas para más de 100 años, 130, 150 años, al ritmo de consumo actual. El gas se calcula para unos 60 años y el petróleo pues para unos 40 años, aunque hay quien dice que menos. Pero, evidentemente, debemos migrar hacia las energías renovables. Decimos que no será de forma brusca. ¿Por qué? Porque las energías renovables son incipientes, están desarrollándose ahora. Y no deben frenar el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La energía renovable más barata, que es la eólica, hoy tiene un coste de unos 100 euros megavatio hora. No le podemos decir a Indonesia, a Brasil o a países de África que pongan molinos de viento, usen kilovatios o megavatios a 100 euros el megavatio, cuando con carbón o petróleo los puede conseguir a 20 euros. Luego, ojo, tenemos que ser capaces de compatibilizar este cambio a estas tecnologías con no frenar el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué puede durar varias décadas? Pues porque aunque las desarrollemos más en cantidad, es decir, en coste y en eficiencia, somos capaces de producir kilovatios hora de energías renovables más baratos, las renovables son variables por naturaleza y necesitamos sistemas de acumulación de energía. Esos sistemas de acumulación de energía aún no existen más que los bombeos. Por lo tanto, las renovables, como luego van a tener un límite y por lo tanto este cambio no será brusco, en tanto que no se desarrollen las renovables, bajen en cantidad, consigamos costes menores para que se apliquen a todo el mundo y tengamos sistemas de acumulación de energía, las energías procedentes de los combustibles fósiles y fundamentalmente el carbón, que es la que más amplio, durante varias décadas van a convivir con las renovables, van a soportar las renovables. Y durante estas décadas no podemos permitir el alterar el orden del planeta, es decir, provocar un cambio climático. Y tenemos que hacer algo. Y esas actuaciones que refieren en este párrafo son las que vamos a comentar a continuación. Pues ahí están las actuaciones, las que concretan en la aplicación de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 para posibilitar el uso de los combustibles fósiles en tanto se desarrollan las renovables en cantidad, coste y seguridad para tomar el relevo de forma masiva.
Este es el marco general de actuación y ahora vamos a concretar en el caso español. Hablamos cantidad, coste y seguridad. No se puede olvidar ninguna de estas tres cosas. No podemos decir, ponemos miles de generadores eólicos porque el generador eólico es caro. Y si ponemos miles y no hay un número de horas de viento determinados, además de ser caro, será más caro. Y esa energía no la podemos pagar, ni las personas ni las industrias. Y mientras no se establezca una contabilidad mundial distinta de la que hay, si un megavatio hora vale 60 euros con un mix energético como el español, o 50, 60 euros, no podemos hacer otros cálculos. Decir, no, pero es que la energía eólica, el megavatio eólico tiene otras ventajas, no sé qué y no sé qué. No, miren usted, mientras los países de nuestro entorno y nuestros competidores tengan el mismo sistema de contabilidad que tenemos ahora y un megavatio a pagar 60 euros, pues mire usted, un par de zapatos lo podemos hacer y vender a lo que sea, pero si pagamos los megavatios hora a 200 euros, pues no venderemos un par de zapatos, porque no somos competitivos. Bueno, pues vamos a ver un poco el caso español. Relacionado con esas actuaciones, con la captura y almacenamiento de CO2. Y el caso español hay que empezar viéndolo pues a partir de los compromisos que tenemos de reducción de emisiones. Compromisos españoles, pero dentro del marco económico en el que nos movemos, que es la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea tenemos, a nivel europeo, tenemos unos compromisos. Primero el de Kioto, que rige hasta el 2012. Y ahí tenemos la obligación de que nuestras emisiones de CO2 con respecto a 1990 no se incremente más que de un 15%. En esto nos vamos por el 50 y tantos %. Hay un nuevo compromiso de la Unión Europea, que lo veis ahí, de que para el 2020, el periodo 2005-2020, o sea, con referencia al 2005, las emisiones se reduzcan un 20%. Complicado. Y esto en dos tipos de sectores. Aquellos regulados por la Directiva del Comercio de Emisiones y los sectores difusos que no están regulados. Los regulados por la Directiva del Comercio de Emisiones, como son generación eléctrica y una serie de industrias petroquímicas, cemento, cerámica, vidrio, metalurgia, siderurgia, pues tendrían obligación de reducir un 21% de 2005 a 2020, y los sectores difusos, transporte, servicios, edificación, el sector comercial, un 10%. Esto es lo que hay ahora. Pero sabéis que al protocolo de Kioto lo sustituye la negociación que se está llevando a cabo a lo largo de este año, que se está haciendo en Copenhague, que derivará en lo que se llamará el protocolo de Copenhague, y que puede haber nuevos compromisos de reducción de emisiones. La Unión Europea ya ha dicho que para el 2020 quiere pues el 20% de energía eléctrica de origen renovable y 20% de reducción de emisiones de CO2, pero que estaría dispuesta a aumentar ese porcentaje de reducción de emisiones de CO2 si otros países de área económica, de los países de miembros de la OCDE, Estados Unidos, Canadá, Australia, los países más avanzados, se comprometan a reducir más emisiones. Es decir, que del protocolo de Copenhague podrían salir compromisos adicionales que nos comprometerían aún más y haría aún más necesaria la captura y almacenamiento en más sectores industriales o en otros sectores que emiten CO2. Bueno, pues esos son los compromisos españoles. Y ahora vamos a ver un poco, bueno, pues aquí está concretando un poco más lo que acabo de decir, que tampoco tiene mucho más, pues cómo se consigue para el plan del 2008 al 2012 llegar a los compromisos de Kioto. No sé si se ven bien, pero en cualquier caso tampoco es tan importante, porque del 2008 al 2012, con la crisis económica actual, pues se trastocan bastantes de las previsiones que había. Pero vamos a avanzar un poco y vamos a coger un año significativo como es el 2007. Aún no tenemos, no está en la contabilidad nacional cómo fueron las emisiones en el 2008. En el 2007 las emisiones de los sectores industriales que tienen obligaciones de reducir emisiones o comprar derechos, se emitieron en España 186 millones, es el 42%. De estos 186 millones, el sector eléctrico emitió 100 millones. Y si veis abajo, no sé, aquí tiene el puntero, abajo, el sector del carbón, yo no lo veo muy bien en mis transparencias,
Creo que este color amarillo no es muy afortunado. Bueno, lo digo de memoria, el sector del carbón es responsable del 15% de las emisiones del sector eléctrico. Es decir, no es ningún problema el sector del carbón hoy. Bueno, pero veis que de los 186 millones, digo, el sector eléctrico 100 millones, el sector industrial 86, que es un 42%. Y los sectores difusos 254, que es un 57%. Luego, aquí el problema lo tenemos fundamentalmente en los sectores difusos. Transporte, vivienda, comercio, hoteles. Ahí tenemos un problema. Los sectores industriales que van a tener la obligación de capturar y almacenar el CO2, pues podrían resolver la papeleta. Pero claro, aunque fuéramos capaces de capturar el 90% del CO2 de esto, y hacemos un lapsus de 3, 4, 5 años ahora con la crisis económica y luego retomamos una senda de crecimiento, calcular del 3%, pues oye, nos pondríamos tranquilamente en el 2030 pues en cerca de 600 millones de toneladas. Aunque fuéramos capaces de eliminar 200 millones de toneladas de estos sectores, tendríamos otros 400. No resolvemos la papeleta. Con captura y almacenamiento solamente en estos sectores. Luego, algo, además, tiene que hacer la sociedad. Sobre todo, si como apunta la Unión Europea, el compromiso que saldrá de Copenhague es que para el 2050 obtengamos una reducción de emisiones con respecto a 1990 entre el 50 y el 80% según el escenario que querramos de incremento de temperatura media en el planeta. Luego tendremos que hacer muchas más cosas. Nuestro problema está en los sectores difusos. ¿Y qué cosas tendremos que hacer? Pues luego vamos a ver las cosas que podemos hacer y en qué se concretan. Forma de reducir las emisiones. Primero, ahorro y eficiencia energética. Segundo, energías renovables, captura de CO2 y centrales nucleares. Vamos a ver. Ahorro y eficiencia energética. En el mes de junio estará en el BOE una nueva ley de ahorro y eficiencia energética. Pero esto se dice muy bien, pero se concreta mal. El ahorro de eficiencia energética tiene un caladero enorme de reducción de emisiones de CO2 aplicable sobre todo al sector servicios. Edificación, vivienda, comercios, bancos, hoteles. Bueno, pero claro, en el sector servicios hay dos cosas, lo nuevo y lo existente. A lo nuevo se le puede aplicar la actual ley de edificación, que es bastante mala, o sea, tiene lagunas por las cuales se podría mejorar. Pero ¿quién le mete mano a todo lo existente? ¿Va a haber un gobierno que tenga las agallas, y lo veremos en la ley, de exigir auditorías técnicas energéticas en toda edificación existente y todo aquel que tenga las ventanas en doble cristal, las paredes sin aislar, el alumbrado de pena? ¿Va a meterle mano? ¿Eso es electoralmente defendible? Mucho me temo que no. Por lo tanto, aquí, que todo el mundo, como veremos luego, ve el mayor caladero de ahorro de emisiones de CO2, es complicado meterle mano. Voy a poner un ejemplo. Mira, en Madrid solamente hay 150.000 ascensores que tienen las 24 horas la luz encendida. En Barcelona, otros tantos. A nivel de España, calculo 1,5 millones. Las 24 horas la luz encendida. ¿Entre alguien o no entre? ¿Esté parado o andando? Pues no hay ninguna señal para que, mire usted, a los 10 segundos de cerrarse la puerta que se apague la luz. Entren ustedes en cualquier salón, cualquier bar, cualquier restaurante y tendrán un alumbrado. Y a lo mejor tienen una mampara hacia la calle. Primero, porque está sencillo. Segundo, las luces de todos los salones están encendidas igual, las que pegan a la calle, que no necesitan que estén encendidas, como las que están al fondo. O sea, el despilfarro que hay, el desconocimiento o la falta de interés por la eficiencia energética es tremendo. Por eso en la nueva ley de eficiencia energética, que no sé cómo saldrá, desde la plataforma del CO2 y de algún foro en el que yo participo, le hemos dicho al gobierno, mire usted, si quiere que ahorremos energía, hay que modificar los proyectos, todos los proyectos.
ahora mismo en cualquier proyecto industrial, si cuando termine la carrera es un proyecto industrial, vais a tener dos preocupaciones. La parte del proyecto que afecta a la seguridad y la parte del proyecto que afecta al medio ambiente. ¿Por qué? Porque están reglamentadas. Y la administración es muy exigente con aquellas cosas que están reglamentadas. Y se cuida muy mucho la parte medioambiental y muy mucho la parte de seguridad. Pero nadie cuida la parte de eficiencia energética. Cualquier arquitecto puede nombrar como quiera. Porque no se cuida, no está contemplado en un proyecto. Por lo tanto, hay muchas cosas que cambiar para que el ahorro y eficiencia energética sea llevado de verdad a la práctica. Y yo tengo mis dudas de si bien hay un caladero tremendo, seamos capaces en la sociedad de articular mecanismos para conseguir un ahorro y eficiencia energética significativo en cuanto a volumen de reducción de emisiones de CO2. La otra parte son las renovables. Vamos a las renovables. Bueno, este es un posible escenario de renovables en España en el 2030. Estos son mis datos, que son más optimistas que los que tiene el Ministerio de Industria en la perspectiva energética del año 2030. Yo formo parte de ese grupo de energética y por tanto sabe lo que tiene el Ministerio, pero yo soy más optimista. Yo creo que vamos a tener en eólica 50.000 megavatios. Pero aquí no es un problema de megavatios, es un problema de megavatios hora, no es de potencia, es de energía. Porque si ponemos megavatios con 1.800 horas, pues ya me dirás tú, hoy por debajo de 2.200 no son rentables. Hace unos cuantos años, 5, 6, 8, 10 años, poner un megavatio eólico valía 1.000.000 de euros, hoy vale 1,4. Es decir, a pesar de que pasamos de máquinas de 650, 800 a máquinas de 1,5, 2, 3 megavatios, cada vez es más caro instalar un megavatio. Y cada vez sale más caro el megavatio hora. Luego, bueno, habrá 50.000 megavatios, pero ojo que no son de 3.000 horas, que los megavatios horas que producen no son los mismos que los producen los primeros 10.000, no son proporcionales. Y el coste se deja que desear. Fotovoltaica. Bueno, en España puede haber en estos momentos unos 4.000 megavatios fotovoltaicos, cuando el plan que había para junio del año pasado eran unos 500 megavatios, luego el Real Decreto que terminaba el 27 de septiembre se cobraron casi, no se termina de decir así, por haber 4.000 megavatios. Bueno, a 445 euros el megavatio hora, a ver quién puede pagar esto. Entonces, bueno, pues puede haber para 2030 6.500, yo digo mayor o igual. ¿Por qué? Porque de todas las fuentes renovables, la que, al menos yo no sé decir cuál es el futuro que tiene es la fotovoltaica, porque es la que tiene más posibilidades de evolucionar. Si fuéramos capaces, a través de I+D+I, de que las células actuales, que tienen un 14, 15, 12% de eficiencia, las pasáramos a 25, 30, 45, 50, 55, como teóricamente es posible y a nivel laboratorio se puede conseguir, ahí sí que tendríamos una fuente enorme de energía. Lo que pasa es que en este país se hacen las cosas mal. Es decir, no pueden colarse 4.000 megavatios de baja eficiencia con unas primas tremendas y que al año gastemos 1.500 millones de euros en primas a negocios financieros, en lugar de hacer un equilibrio, poner menos megavatios, bajar las primas y dedicar unos 500 millones, ojalá 500 millones, Dios mío bendito, ahí I+D+I para mejorar la eficiencia de las células fotovoltaicas. Por lo tanto, yo digo 6.500, el Ministerio da mucho menos, yo propongo 6.500 o más, bueno, porque ese más, no, el Ministerio para 2030 puede ser 6.500, yo digo por 6.500 o más, porque dependiendo del éxito que se tenga en I+D+I, sí podría haber un salto importante en esta energía. La termosolar, otro disparate. Igual, 220 euros megavatio más un 15% de generación con gas al precio del megavatio hora. Bueno, pues de 9.000 megavatios hay solicitados ahora 20 y tantos o 30.000, porque claro, una prima generosa da para poner el proyecto sin ninguna eficiencia. Pero eso no se tiene, igual que ahora el gobierno pega un cerrajazo a la fotovoltaica y están las industrias cerradas, pegar el cerrajazo a la termosolar, porque no hay señales de mejorar la eficiencia. Por lo tanto, me perdonen, pero yo soy escéptico en cuanto al futuro de esto si no se cambia un poco el rumbo y se dan señales positivas. Señales positivas es, señores que fabrican paneles fotovoltaicos, miren ustedes, si ustedes investigando consiguen células de más eficiencia, el gobierno les asegura 100, 200, 300 megavatios, que es un disparate de producción.
den señales. Si yo veo termosolares, si ustedes son capaces, fijaros que una central termosolar genera vapor a 380 grados. Termodinámicamente es un movimiento absurdo. Y a través de aceite, caro y complicado medioambientalmente, pues una señal. Si ustedes son capaces de generar vapor directo, o al menos recalentar el vapor y construir a 560 grados, que mejora la eficiencia y bajan los costes, pues cada vez que bajen los costes ustedes un 20%, pues mire ustedes, le damos autorización para montar tantas centrales. Es decir, tiene que haber una señal económica para incentivar las renovables. Biomasa, pues puede haber 3.000 megavatios, pero la verdad es que yo procedo de una empresa donde llevamos 6 años desde el tiempo de Aznar, intentando quemar biomasa en centrales de carbón y todavía no se consiguió que aparezca la autorización para quemar y hacer la cocombustión. Y tiene sentido quemar biomasa en centrales de carbón, porque una central de carbón de estas que hay ahora convencional pues tiene un 38, 36, 39% de eficiencia. Y una central de 20 megavatios dedicada a quemar biomasa tiene un 20% de eficiencia. Luego quememos la central, la de biomasa no tengamos más eficiencia. Bueno, pues los problemas que hay pues han retardado eso, con lo cual, bueno, seguimos así. Por lo tanto, aun en el caso de que tuviéramos esta potencia instalada, no sé si se lee abajo del todo, yo lo miro el papel para verlo mejor, en el 2030 representaría el 50% de la electricidad de este país, pero solamente el 30% de energía primaria. Es decir, que con este despliegue masivo de renovables habríamos reducido un 30% las emisiones de CO2. Si nos acordamos las cifras de atrás de 2007, 441 millones de toneladas, podríamos tener en el 2030 unas 600. Si reducimos un 30%, reducimos 180, nos quedamos peor que estamos hoy todavía. ¿Cuán lejos estaremos de los compromisos de obtener, que establezcan para el 2030 y más para el 2050, que 20 años más tarde, tener una reducción de un 50 o un 80% sobre los niveles de 1990, para limitar el incremento de temperatura a 2 grados? Es decir, nos queda mucho que hacer. Y ese mucho que hacer, ¿en qué se traduce ese mucho que hacer? Pues ese mucho que hacer se traduce en que tenemos que hacer cosas. ¿Qué cosas tendremos que hacer? Vuelvo un poco atrás. Ahorro de eficiencia, o vuelvo más atrás, sectores difusos, transporte. Pues lo que hay que hacer, y se empieza a hacer ya, es que parte de las emisiones del transporte se deriven al sector eléctrico, con coches híbridos o coches con batería. ¿Por qué? Porque en el sector eléctrico, en una central con una chimenea, primero, si hay renovables y hay un salto tecnológico tremendo en renovables, por ejemplo fotovoltaica, pues mira, bendito de Dios, pues ya tenemos energía ahí. Y si mientras tenemos combustibles fósiles, emisiones de CO2 concentradas, aplicando tecnología de captura de almacenamiento, podemos reducir las emisiones de CO2. Por lo tanto, lo que se prevé para reducir parte de las emisiones del sector del transporte y emisiones difusas es incrementar la generación eléctrica. No sería nada de extrañar que de aquí al 2030, con el desarrollo de los coches híbridos o coches de baterías, el sector eléctrico tuviera que incrementar entre un 25 y un 50% su generación, y eso implicaría más generación eléctrica. Las renovables pues tienen un límite. El límite que en el 2050, ya vimos en el 2030 ya vimos cuál era. Bueno, las renovables tienen además otro límite. Difícilmente se pasará de este porcentaje, que es muy amplio, que por ejemplo la red eléctrica no lo contempla, del 50% de energía eléctrica al 2030, si no hay sistemas de acumulación de energía. Las renovables son variables por su naturaleza, necesitan sistemas de acumulación de energía. ¿Qué es un sistema de acumulación de energía? Pues un bombeo, un embalse, 2 embalses. Cuando llueve mucho, hay mucho viento, hay mucho sol, se coge el agua de abajo, se sube arriba, se almacena, y cuando no hay viento o no hay sol, o hay mucha demanda, que es lo que se hace ahora, pues se turbina el agua y tienes una energía de punta. Bueno, si no hay sistemas de acumulación y los bombeos nuevos que se pueden hacer en este país, puede haber 5 o 6.000 megavatios, no hay tampoco muchos sitios donde poner vasos arriba, y hay una oposición ecológica tremenda, pues si no hay sistemas de acumulación de energía, ¿en qué se basaría? Por ejemplo, producir hidrógeno a partir de renovables, energía solar, y con turbinas de gas luego producir electricidad cuando no haya sol, no haya viento, no haya agua o hay un punto de demanda muy grande. Volantes de inercia, resortes elásticos, cualquier sistema de acumulación de energía, de los que hoy están en plan pequeñito, experimental, y en Estados Unidos se venden volantes de inercia comerciales para pequeñas acumulaciones de energía,
Pero si no hay un desarrollo masivo de sistemas de acumulación de energías renovables, tienen un límite y no van a pasar. Entonces, me detengo un poco aquí porque sois estudiantes, sois profesores y el día de mañana vais a ser profesionales. Todo esto que estoy diciendo, hay que migrar hacia las renovables, pero estas tienen que dar un salto cualitativo, cuantitativo y de seguridad. Estoy hablando de I más D más I. I más D más I de forma masiva. Y este país, al trantán como estamos ahora, no salimos de la patada si no damos un salto cualitativo en innovación, en desarrollo, en investigación. Y ese salto cualitativo no puede ser que la investigación en este país dependa de los presupuestos generales del Estado. Y que hay una crisis como esta, pues bueno, pues evidentemente se quita dinero de todas partes y hay menos dinero para investigación. Y este país no puede seguir así. Tenemos energías renovables abundante, somos un país de sol, tenemos bastante viento, pero la eólica marina no la hemos desarrollado, por ejemplo. Tenemos bastante biomasa, a pesar. Estamos quemando los rastrojos, las pruebas de frutales, las pruebas de viñedos. No las estamos aprovechando. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo de I más D más I. Y este esfuerzo, y lo predico aquí porque de otros ámbitos también lo predico, de I más D más I, tiene que tener un instrumento de financiación distintos de los actuales. Mi propuesta es que, hubo un ejemplo en España, es que un porcentaje de la unidad de producto de ese kilovatio al litro de combustible se dedique al I más D más I con una contabilidad independiente de la gestión del gobierno. Es decir, ahí se dedica a I más D más I y no le mete mano nadie. Se organiza bien cómo se hacen para hacer plantas de demostración y hacer cosas y hacer un esfuerzo de I más D más I. Del estilo de lo que ha hecho Japón, que no tiene combustibles fósiles, pocos como nosotros, no tenemos ni petróleo ni gas y poco carbón. Bueno, pues ha hecho un esfuerzo en I más D más I, no se basada en el conocimiento. Y ha dedicado recursos ingentes a I más D más I y así tiene unos resultados. Aquí se podría producir hidrógeno a partir de energía solar, pero eso requiere unos proyectos de investigación. Por lo tanto, remacho, debemos migrar de los combustibles fósiles a energías renovables. Llevará un tiempo y esa migración será tanto más rápida cuanto más seamos capaces de reducir, de aumentar las renovables en cantidad, calidad, en seguridad de almacenamiento y reducir costes. Y seamos capaces de desarrollar de conseguir que sean seguras. Para eso necesitamos sistemas de almacenamiento de energía. Y mientras tanto, y eso son varias décadas, vamos a tener que usar combustibles fósiles. Y mientras tanto, para que los combustibles fósiles no perturben el orden planetario y no alteren el clima, vamos a utilizar tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Y el almacenamiento de CO2 es vuestro porvenir en los próximos años, un porvenir importante. Y eso no es que lo diga yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Aquí veis que para que en el 2050 tengamos unas emisiones mucho inferiores a las que tenemos ahora, de la orden de la reducción que os decía antes, pues mira los sistemas que hay. Pues captura y almacenamiento de CO2 un 19%. Nuclear, pues incrementaría un 6%. Las renovables, pues un 21%, lo que calcula la Agencia Internacional de la Energía, que contribuirían. Eficiencia en la generación, pues también tiene un porcentaje. El cambio de combustible y la mejor eficiencia en el uso de combustible, pues tiene también esto es eficiencia de generación y cambio de combustible, un 7%. Uso final de la energía, pues un 11%. Eficiencia en el uso final de la energía, un 12%. Y eficiencia final en uso de combustible, un 24%. Es decir, tenemos que la captura de CO2 está casi al mismo nivel que las renovables y un poco inferior a la orden de eficiencia energética. Luego, tenemos un campo ahí. Y no es que desde aquí estemos propiciando el que volvamos al carbón, es que no vamos a tener más remedio que recurrir a los combustibles fósiles en tanto que no somos capaces de hacer viable, segura y factible para todas las sociedades las renovables. Y ese, mientras tanto, pues va a ir acompañado de actuaciones como la captura y almacenamiento de CO2, y este es un ejemplo de lo que dice la Agencia Internacional de la Energía. Por lo tanto, concluyo. Se me pidió que hiciera el marco contextual y trato de exponer el marco contextual y las conclusiones son estas. Las energías renovables difícilmente van a poder cubrir la producción eléctrica que necesitamos. Sería necesario, resumo lo que acabo de decir, un plan extraordinario y exitoso de I+D+I para asegurar a precios competitivos la energía solar, la eólica marina y los sistemas de acumulación de energía. Los combustibles fósiles serán necesarios durante al menos varias décadas
tanto en la generación eléctrica como en la industria, y por lo tanto también la tecnología de captura y almacenamiento de CO2. Yo creo que queda claro que el almacenamiento de CO2 y los estudios geológicos para almacenar CO2, que luego en las ponencias que vienen se expondrán con más detalle, en el cual tenéis un futuro, van a ser no convenientes, sino imprescindibles en este país y en el resto del planeta. Muchas gracias.